La Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más antiguas que aún se encuentra presente en nuestros días. De ella han surgido grandes pensadores y una gran herencia intelectual y cultural. Con la expansión del cristianismo en Europa y sus alrededores, se levantaron templos, monasterios y universidades donde se favoreció el pensamiento filosófico y teológico. En las escuelas medievales se cultivaban las 7 artes liberales, además de la filosofía y la teología. Estas consisten en un conjunto de 7 disciplinas elementales del conocimiento. Comienzan con un grupo llamado trivium, gramática, retórica y dialéctica, y concluyen con un grupo de 4 llamado quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Dichas universidades nacieron como cuerpos colegiados de maestros y estudiantes, reunidos por el interés en el cultivo de todos los campos del conocimiento hasta entonces vigentes. Aquí surgen 2 corrientes, los dialécticos y los antidialécticos. Los dialécticos defendían que la interpretación de los contenidos revelados debían sujetarse al examen riguroso de la razón humana. Los antidialécticos enfatizaban la importancia de la meditación introspectiva y piadosa sobre los misterios de la fe por encima del análisis dialéctico de los textos sagrados y patrísticos. Entre ambas se sitúan posturas conciliadoras que tratan de situar a la fe y a la razón sin renunciar a su mutua complementariedad respecto a la comprensión humana de los misterios divinos. Entre ellas se destacó la participación de San Agustín, nacido en el año 354. Para San Agustín, la relación entre la razón como principio de la fe y la filosofía queda expresada brevemente en su aforismo: cree para entender, entiende para creer. Esto significa que la fe precede al entendimiento, en cuanto que por ella es que inicialmente el hombre otorga su asentimiento a la verdad revelada por Dios en Cristo, confiando absolutamente en la autoridad y la veracidad de Dios. El entendimiento, por su parte, acompaña a la fe, en cuanto que, a través de su ejercicio, el hombre es capaz de comprender racionalmente aquello que cree y los motivos por los cuales otorga su asentimiento a la verdad que es objeto de su creencia. Dios creó el mundo con base en las ideas arquetípicas comprendidas en su mente divina, el Logos o la palabra de Dios. El Padre creó todas las cosas a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, toda la creación conserva, en alguna medida, la impronta de su creador. Dios crea el universo de la nada respecto a su propia sustancia y respecto a una materia preexistente, dado que la creación supone traer a la existencia algo que previamente no era en absoluto. Este acto resulta exclusivo del poder de Dios, que es capaz de participar el ser a las criaturas desde cero. Si Dios existe, ¿de dónde proviene el mal? Esta pregunta se encuentra a la base de la reflexión filosófica agustiniana acerca de la naturaleza del mal. En sentido metafísico u ontológico, el mal está asociado con la inevitable finitud de todas las criaturas. Aparte de Dios, ninguna criatura puede tener el ser en toda su plenitud. En consecuencia, todas las criaturas carecen de perfección en muchos respectos. En sentido moral, el mal consiste en el desorden introducido por la libre acción del hombre, cuando elige los bienes inferiores por encima de los superiores,
y por ende en contranatural impuesto por Dios. Se identifica con el pecado. Este desorden es posible porque el hombre tiene libertad de elección, libre albedrío. La enfermedad, los sufrimientos, la muerte, todas estas realidades son consecuencias del pecado. Agustín afirma que ni el mal moral ni el físico son queridos por Dios. Ambos son el resultado del abuso de la libertad de sus criaturas. Durante este periodo medieval, el mundo entero pasó una grave crisis. La época estuvo llena de epidemias, enfermedades y muertes. Con tantas pérdidas, era difícil que los creyentes evadieran el tema sobre la vida después de la muerte. Para esas fechas, la idea del infierno estaba en su apogeo, mientras que el Papa León X se encontraba en crisis económica, pues se había endeudado con la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma, Italia. Aprovechando el temor de los creyentes a condenarse y el endeudamiento de la construcción, se comenzaron a vender indulgencias. Tuvieron tanto éxito que el pueblo dejó de recibir los sacramentos y en su lugar compraban cuantas indulgencias podían. Ante este acontecimiento, el monje alemán agustino Martín Lutero se mostró en desacuerdo, rebelándose contra el Papa. Criticó su avaricia y consideró que la salvación no podía comprarse, por lo que fundó un movimiento protestante. Por otra parte, el fraile Francisco de Asís, quien no conoció a Lutero, pero vivió la misma experiencia de ver una iglesia materialmente enriquecida, decidió fundar una congregación de varones dispuestos a vivir un estilo de vida pobre, humilde y austero. Ambos estuvieron en desacuerdo con esa realidad. Sin embargo, la diferencia fue que uno quiso cambiar la realidad desde afuera y el otro desde adentro de la institución. De esta comunidad franciscana también surgieron grandes figuras intelectuales, entre ellas Buenaventura y Duns Scoto. Buenaventura nació en 1217, ingresó a la orden franciscana en 1243, fue nombrado junto con Tomás de Aquino profesor de teología en 1257. Una vez ordenado obispo y nombrado cardenal en 1273, participa en los preparativos del Segundo Concilio de León, ciudad en la que falleció antes de que llegara a su término dicho concilio. La creación entera es, según Buenaventura, un vestigio de Dios. Por consiguiente, es posible probar la existencia de Dios a partir del conocimiento del mundo creado. De acuerdo con él, todas las criaturas están compuestas de materia y forma. A esta tesis de Buenaventura suele darse el nombre de isomorfismo universal. Para Scoto, la filosofía es por sí sola insuficiente para alcanzar el fin último al cual ella misma aspira, que no es otro que la verdad misma y el bien supremo, que únicamente residen en Dios. Asume la tesis aristotélica de que el ente, en cuanto ente, es el objeto propio de la metafísica. Esta consideración generalísima del ente, por parte del entendimiento humano, da lugar, por vía de la abstracción, al concepto común de ente, sobre cuya base se desarrolla la metafísica como ciencia de las propiedades generales de todo cuanto es, desde la más ínfima de las criaturas hasta el Dios Altísimo. Esta comunidad franciscana no solo dio aportes al intelecto de la Iglesia Católica, sino que también tuvieron un gran impacto en la devoción de los creyentes. El nacimiento del Niño Dios, representado con figuras de tamaño real en las iglesias y con figuras miniaturas debajo de los árboles de Navidad en las casas de los creyentes, es un fruto de la comunidad franciscana. Fueron ellos quienes comenzaron con esta devoción
en el tiempo de Adviento para evangelizar a las personas. Actualmente, representar el nacimiento pobre del Niño Dios es una tradición que se sigue extendiendo por todo el mundo, principalmente en México, donde las familias año con año, al llegar el mes de diciembre, colocan un nacimiento, chico o grande, dentro de sus hogares, preparando a los creyentes para vivir con una mejor disposición la fiesta de la Navidad, el 25 de diciembre. Otra de las tradiciones mexicanas, también fuertes y grandes, es el 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Los mexicanos celebramos esta fiesta donde recordamos la cercanía y la ternura de la Madre de Dios con el pueblo mexicano. Los beneficios que esta devoción ha traído han sido tan grandes que ha sido causa de polémica y discusión, llegando a dudarse de la veracidad del milagro guadalupano. Esta tradición nace en el contexto de la conquista española, cuando el pueblo mexicano se veía sometido a otra nación. Los indígenas rechazaban el cristianismo y las tradiciones católicas, hasta que la aparición de la Virgen de Guadalupe lo cambió todo. La representación de una figura cristiana llena de simbolismos indígenas, palpada en el ayate de un indígena llamado Juan Diego, fue la prueba suficiente para que los indígenas aceptaran esta devoción. Fue la prueba suficiente para que dos naciones, México y España, se unieran por la fe. Según el libro Nican Mopoa, el 9 de diciembre de 1531, la Virgen María se apareció en el cerro del Tepeyac, lugar donde se veneraba a la diosa Tonantzin, diosa de la fertilidad, pidiéndole a Juan Diego la construcción de un santuario en ese lugar, un templo, una casa donde sus hijos pudieran ir. Para llevar a cabo esta tarea era necesaria la aprobación del obispo Fray Juan de Zumárraga, quien no creyó a Juan Diego sino hasta el 12 de diciembre, día en que dentro de su ayate se apareció la imagen religiosa de Santa María de Guadalupe, pintada con rosas que no eran común de la temporada. Dicha imagen se venera actualmente en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe. Desde entonces los mexicanos celebramos esta fiesta previo a la Navidad. Desde un punto de vista histórico, esta festividad tiene muchos detalles que no coinciden y no concuerdan. Sin embargo, lo importante de la fiesta es recordar la presencia de Dios en el pueblo mexicano. Es la Virgen María de Guadalupe la que nos viene a traer la presencia de un nuevo Dios. Esta mujer representa la maternidad y el cariño que Dios nos ofrece. Tanta admiración desprende esta mujer que incluso el pensador mexicano Octavio Paz se atrevió a escribir sobre ella. El mexicano se siente identificado con esta mujer, la reconoce como su madre y año con año la visita durante el mes de diciembre, recordando su aparición milagrosa, su presencia, su ternura con este pueblo. Este milagro es parte de la identidad mexicana, ya que es muy difícil hablar de México sin recordar la presencia de Santa María de Guadalupe.
Otro gran pensador que la Iglesia Católica reconoce como patrono de la filosofía es Santo Tomás de Aquino, quien nació de una familia de la alta nobleza establecida en el castillo de Rocaseca, dedicó su vida a la docencia y al estudio asiduo de la filosofía aristotélica y de la teología. Entre sus principales obras se encuentran Contra Gentiles, sobre la verdad, sobre el ente y la esencia y sobre el mal. Insistió en que el punto de partida de la filosofía es la realidad entera puesta de manifiesto en la experiencia humana, y su objeto propio, el estudio de las causas y propiedades naturales de todas las cosas, mediante el ejercicio recto de la razón y sin necesidad de auxilio de la gracia. Toda la filosofía de Tomás de Aquino gravita en torno a una concepción realista del ser. El ser se hace inmediatamente manifiesto en el ente, y por eso la noción de ente es lo primero que concibe el entendimiento, y en lo que termina por resolver cualquier otro conocimiento posterior de las cosas. Por consiguiente, todo conocimiento está fundado en el conocimiento del ser, como acto primario de los entes y de sus principios, siendo el principal de todos ellos el de no contradicción. Tales principios son antes leyes del ser que del pensar. El intelecto humano no se identifica con ningún contenido cognoscitivo previo a la experiencia, sino que consiste exclusivamente en la capacidad innata de entender y como tal se identifica con el hábito de los primeros principios. El entendimiento humano, por sí mismo, considerado y antes de su contacto con la experiencia, es como una pizarra en blanco, pues todos sus contenidos le vienen necesariamente de la experiencia sensible de las cosas concretas. Por vía de un proceso denominado abstracción, separamos los elementos inteligibles presentes en los componentes sensibles de la experiencia. El objeto del apetito racional o la voluntad tienen tanta amplitud como el objeto primario del entendimiento. Así como el entendimiento se abre ilimitadamente a las consideraciones de la realidad entera, bajo la aprehensión primaria del ente, la voluntad no se conforma con los bienes particulares, sino que se encuentra animada por el deseo del bien universal como fin último de su tendencia. Este bien universal se identifica con Dios, que es el sumo bien. Por consiguiente, el hombre aspira naturalmente a Dios, y solo en él puede conseguir su felicidad. Dado que todo apetito tiende por naturaleza inevitablemente a su fin propio, la voluntad humana no es libre respecto al fin que naturalmente quiere, el cual no es otro que el bien universal. Pero como éste no se agota en ninguno de los bienes particulares, es libre de elegir algunos en vez de otros. Esta libertad de elecciones es fundamento de la responsabilidad moral del hombre.